Tras haber tenido problemas con la imagen, nos ha salido un episodio cortito, pero donde hemos podido tratar muchos temas de los trastornos de la conducta alimentaria con Paula del Pueblo, que yo creo que ella se ha convertido en una referente en los trastornos de la conducta alimentaria, en el rol del terapeuta ocupacional en esta población y donde espero que disfrutéis porque hablamos mucho de todos estos trastornos, pero también de cómo se interviene a nivel de actividades, en este caso básicas de la vida diaria, y donde se nos ha quedado muchos temas en el tintero. Hablar de suicidio, hablar de ocio, de participación, del entorno, de la familia, pero donde tendremos muchos más episodios por delante, muchas más partes para tratar intervenciones del terapeuta ocupacional en los trastornos de la conducta alimentaria. Así que nada, os dejo que disfrutéis de este episodio donde seguro aprendéis de ella. Por primera vez en Hablando de Todo, repito, una invitada para hablar de un tema que ya en la temporada pasada fue muy interesante, pero nos quedamos con muchas cositas que rascar y que descubrir. Y hoy tengo el placer de invitar en el episodio número 23 de Hablando de Todo a Paula del Pueblo. Paula, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Pues para mí es un honor enorme que hayas querido contar conmigo otra vez en esta segunda temporada, por la cual además te quiero dar la enhorabuena, que estás consiguiendo un montón y estás haciendo que nuestra profesión llegue a lugares y a espacios súper bonitos, así que encantada de poder colaborar un poquito con ello esta segunda vez. Muchas gracias a ti por estar otra vez aquí. Un segundo episodio, una segunda parte de un tema que el año pasado ya lo petó, y es que los trastornos de la conducta alimentaria suelen ser un tema bastante complicado y más ahora, ¿no? Como hablábamos antes de empezar, que la vuelta a la rutina suele ser un poco complicada, ¿no? Sí, total. Lo que te comentaba, ¿no? Ya no solo porque venimos del verano, o bueno, seguimos en verano, y eso para ella conlleva pues una pérdida total de rutinas, de ocupaciones, exposición constantemente a su cuerpo, a prendas de ropa que muestran mucho más de ellas, y eso al final, pues claro, eh, añade una dificultad a su día a día, sino porque ahora encima la vuelta a la rutina tampoco es que sea lo más fácil del mundo, al final es retomar los estudios, que suele ser una ocupación que para ellas el nivel de autoexigencia está por muy encima de la media. Y de nuevo exponerse a nivel social, volver a ver a gente que a lo mejor no les hace sentir muy bien. De nuevo, tener que esas personas mostrarse ante ellas, que puedan opinar sobre su físico, sobre cómo están, sobre cómo les ha ido el verano. Pues claro, implica para ellas mucho, mucho malestar y esto hay que trabajarlo también. Entonces, bueno, sí se nota que estos días la carga sube un poquito. Hace un poquito cuesta arriba, ¿no? Sí, la vuelta a septiembre cuesta para todos, pero es verdad que para ellas en concreto un poquito más que para los demás. Bueno, y para la gente que a lo mejor no se escuchó el primer episodio, lo cual recomiendo que lo hagáis, y que a lo mejor no te termine de conocer, explícame un poquito, ¿no? Tu rol como terapeuta ocupacional en el centro ITEM, que es donde estás Ujú. actualmente trabajando. Eso es, pues nada, desde hace 3 años y medio trabajo allí, es un hospital de día específico para trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, el hecho de que sea un hospital de día al final conlleva que tu intervención sea constante, ¿no? Siempre decimos que este tipo de recurso lo que hace es que tú hagas intervenciones tanto formales como informales con ellas, ¿no? O sea, además de los grupos que podemos hacer o de las sesiones individuales que pueda tener con ellas o cómo intervengo en el comedor terapéutico, el momento en sí, por ejemplo, del reposo después de la comida es una intervención en sí misma, aunque la hagan por su cuenta. Hay un trabajo ahí de regulación emocional, hay un trabajo de ocupaciones significativas. Entonces, bueno, se trata un poco de que ellas puedan luchar al final contra esta enfermedad que es tan complicada, aunque socialmente creo que se vea como algo muy banal, muy superficial, muy de lo físico simplemente, pero bueno, al final es una lucha constante la que ellas ejercen todos los días, 8 horas al día, y bueno, mi papel en ese sentido es acompañar a lo largo de todo ello y luego pues hacer intervenciones quizás un poco más concretas.
Y después de 3 años y medio que llevas allí, ¿cómo describirías esa evolución en tu práctica que te ha llevado, hombre, pues seguramente a ser otra Paula distinta a como eras cuando empezaste? Totalmente. Sí, sí, sí. Pues nada, yo cuando empecé, creo que lo hablaba además en ese primer episodio que hicimos, no tenía ni idea, o sea, siendo totalmente sincera, a mí el mundo del TCA me vino de golpe, yo no lo busqué, apareció en mi camino y eso, ¿no? Pues lo que ya comentábamos, apenas hay formación, apenas hay teoría acerca de ello y sobre todo, si la hay, es muy complicada que esté realmente adaptada a nuestra profesión, suele estar más enfocada desde la psicología o desde la psiquiatría o desde la nutrición, pero desde la terapia ocupacional aún hay muy poquito. Entonces, pues nada, la Paula de entonces hacía lo que podía con lo que tenía, intentaba adaptar cualquier recurso que yo encontraba o que me comentaban mis compañeros de otras disciplinas, llevárnoslo a la terapia ocupacional. Y ahora sí que creo que, bueno, por supuesto entiendo mucho más la complejidad de esta patología y sí que creo que puedo trasladar mucho más el motivo y el objetivo de nuestra profesión, que al final es que sean lo más autónomas e independientes en su día a día, que sus ocupaciones estén de acuerdo con su proyecto vital y que sepan utilizarlas de una forma sana y funcional, que muchas veces pues es complicado con el mundo de los TCAs. Entonces, bueno, creo que he aprendido mucho a nivel teórico, pero creo que en lo práctico también he mejorado. O sea, al principio lo llevaba muy mal. em, a nivel emocional me costaba también muchas veces, que bueno, hay días, como te comentaba antes. Ayer fue un día complicado y emocionalmente obviamente te lo llevas para ti a nivel personal, pero bueno, es verdad que manejas mucho mejor las situaciones, toleras mucho mejor las emociones suyas y por supuestísimo las tuyas. Y creo que el ritmo del día a día se hace mucho más fácil de llevar. Al final lo ves como un baile, ¿no? Hay como, no sé qué decirte, 5 tipos de casos, por así decirlo, y tú ya más o menos puedes cuadrar a cada paciente que viene en uno de esos tipos para saber más o menos cómo intervenir, cómo te debes comportar, cómo debes adaptar la intervención a ella, su entorno, a su contexto. Y eso al final, pues creo que hace mucho más fácil el día a día. Si no te pones una responsabilidad encima pues que muchas veces es muy difícil de sostener y eso acaba haciendo pues que te quemes o que sientas que no vales para esto o que no, pues dudes un poquito de ti mismo. No, al final es lo que hablamos también en el episodio anterior de separar lo emocional para no llevártelo a casa, que eso muchas veces es muy complicado. Ujú, totalmente. Es verdad que lo que te digo, ¿no? Que al final te haces una especie de coraza y eso ayuda mucho, aunque también pueda ser algo un poco frío. Pero es verdad que ya por supervivencia dices, mira, es que tengo que hacérmelo. Entonces, bueno, es verdad que al final lo que también digo siempre, por el tipo de recurso en el que estoy, son 8 horas al día con ellas y hay un tratamiento medio de 8 meses de cada una de ellas. O sea, hay algunas que salen a los 6 meses, pero hay algunas que están un año y medio. Es decir, que es mucho tiempo estando con la misma persona, casi conviviendo de forma constante y viviendo su día a día y compartiendo contigo su malestar y pudiendo trabajar en lo que es recuperar su vida. Entonces, claro, no dejas de tener ese escudo, pero realmente es una persona que te acaba importando. O sea, al final yo convivo con ellas, entonces si ellas tienen un día malo o hay una situación muy complicada, sí, a nivel profesional lo manejas, pero hay veces pues que, claro, la emoción y el vínculo sobre todo, que para mí es súper, súper importante y siempre incido mucho en eso, ese vínculo hace pues que al final, claro, algo, aunque sea un pequeño porcentaje, te lo acabes llevando. La cosa es, pues bueno, yo ayer con mis compañeras, según salíamos de trabajar, era como, venga, hoy es típico día que haría todo corriendo al llegar a casa y me meto a dormir y desconecto. Y era como, no, venga, vamos las tres a, venga, pues no, yo me voy a hacer una cena rica, venga, pues yo me voy a encender una vela, venga, pues vamos a ver una serie. Entonces, bueno, también generas tú también tus propios recursos o tus propias herramientas para llevar los días complicados un poco mejor y también, por supuesto, ser capaz de regularte tú. Y para que la gente lo entienda también un poco, ¿cómo de difícil es trabajar en este campo, en este área? Porque no, esto lo podemos asemejar a la punta de un iceberg, ¿no? Donde se ve un poco lo superficial, como tú estabas hablando antes, y después por debajo del nivel del mar encuentras un poco lo profundo, ¿no? Entonces, ¿cómo de difícil puede ser trabajar aquí?
Es muy complicado al final. De hecho, justo la metáfora que tú acabas de decir del iceberg es la que yo uso constantemente, ¿no? Esa superficie que se ve sería un TCA al uso, lo que la gente normalmente que no esté muy metida en este mundillo puede creer que es, que no. Sería la parte de los síntomas, la restricción alimentaria, el conteo de calorías, ejercicio compulsivo, purgas, demás. Pero realmente eso simplemente es lo que flora, ¿no? La forma que pues, estas chicas, y hablo en femenino porque el gran En su porcentaje de mayoría. personas que tienen esta patología son mujeres, esconden mucho más. Entonces, es verdad que lo que hay bajo ese mar que decimos en esta metáfora, pues hay mucho trauma, hay mucha disregulación emocional, hay mucha sensación de vacío, hay muy poquita identificación de emociones, una desconexión total, principalmente con ellas. O sea, es brutal como con algunas simplemente les preguntas cómo te sientes y tú claramente desde fuera ves que pueden estar enfadadas o que están tristes o que están ansiosas y te dicen, es que no lo sé. O sea, llegan a estar tan desconectadas de sí mismas, de su cuerpo, de sus sensaciones, que te parece mentira, ¿no? Que a una persona le cueste tantísimo identificar una emoción primaria. Pero sobre todo eso, hay mucha historia de trauma detrás, que, pues eso, que al final hay que trabajarla y, y al final todo eso es lo que les lleva pues a, como buenamente pueden, gestionar todo lo que pasa en su vida, ¿no? Al final lo que siempre decimos, hay tantísimo descontrol fuera de ella que lo que sí que tienen claro que pueden controlar es lo que comen, lo que no comen, la forma en la que pueden gestionarlo y luego aparte lo que ya comentábamos en su momento, ¿no? Que socialmente valoramos tanto el físico y hablamos tan abiertamente y de una forma sin pararnos a pensar realmente lo que estamos diciendo sobre ello, que claro, muchas veces se refuerzan estas conductas y no siempre son sanas, ¿no? A lo mejor, pues una persona ha perdido peso porque está viviendo un duelo, porque está en un proceso depresivo, porque está con un trastorno de ansiedad muy grande que le impide comer o que le cierra el apetito y está perdiendo peso. Y a lo mejor alguien te lo refuerza, ¿no? ¡Jo, qué bien, qué guapa! Se nota que has perdido peso, cómo lo has conseguido. Y es que a lo mejor yo estoy muy mal por dentro. Y sin embargo, cuando a lo mejor empiezo a estar mejor, empiezo a gestionar, me empiezo a ir a terapia, puedo volver a comer, puedo salir de este proceso tan complicado a nivel emocional, voy subiendo de peso y la gente al contrario, ¿no? Como que me lo castiga. Jo, qué Ujú. pena, si estabas muy bien. Entonces, claro, es muy complicado luchar e intentar trabajar con ellas toda esta parte cuando socialmente está tan normalizado, ¿no? Porque al final tu papel es un poco como el de desmentir a todo el mundo. Entonces es como, ¿y por qué te tengo que hacer caso a ti si todo el mundo me está reforzando esta otra parte? Y además es que yo me siento mejor. Entonces, lo que también siempre decimos, y bueno, la forma que tenemos de intervenir además en ITEM es mucho desde él, yo te hago reflexionar a ti. Yo jamás voy a darte un sermón, ni te voy a explicar las razones por las que esto es súper peligroso, ni mucho menos. Yo voy a hacer las sesiones contigo con preguntas abiertas que te hagan a ti reflexionar y que te hagan a ti llegar a conclusiones. Que a lo mejor hay suerte y coinciden con las que yo quiero que llegues. Pero hay veces que no siempre pasa porque son preguntas abiertas y bueno, las vamos manejando como podemos. Pero claro, también es una patología que tiene al principio muy poca conciencia de enfermedad. O sea, hay síntomas muy chiquititos que van avanzando y como no llaman tanto la atención o de nuevo están tan normalizados, nadie se da cuenta hasta que a lo mejor es demasiado tarde. Y claro, cuando estás ya en un punto complicado, trabajar esa conciencia de enfermedad y trabajar con esa persona e intentar gestionar todo eso es muy complicado. O sea, además, juraría que es la patología de enfermedad mental con mayor tasa de suicidio, que de hecho ahora en septiembre, mañana estamos hablando del día 9, pues en el 10 es el Día de Acción contra el Suicidio y claro, al final es que es una patología muy complicada, por eso digo que va, socialmente se ve como algo muy banal, es simplemente quiero estar delgada, quiero verme guapa, quiero... Y es que no tiene nada que ver, o sea, simplemente es la punta del iceberg que muchas veces se refuerza desde la sociedad, pero realmente lo que lleva a una persona a hacer eso eh, es mucho, mucho más grande. Claro, ahí se refleja mucho la importancia de saber lo que cada uno dice respecto a la otra persona, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Lo típico en la comida navideña,
que bueno, que eso es un tema muy interesante, que en algún momento lo hablaremos, Mm, ¿no? El típico familiar de decir, oye, estás más delgada, se te ve más guapa, tal, y a lo mejor la persona por dentro, ¿no? Eso le puede afectar. Entonces, muchas veces no somos conscientes de lo que podemos decir y que puede afectar, ¿no?, de más a la otra persona. totalmente. Al final, y hay muchos comentarios que son bien intencionados, por así decirlo, ¿no? Que no lo haces con ninguna maldad, puede venir de un familiar, de una amiga, de lo que sea, pero que realmente es que nunca sabes lo que una persona está pasando por dentro. Entonces, ante la duda, vamos a omitir todos cualquier comentario que tengamos que hacer sobre el cuerpo de otra persona, porque de verdad es que nunca sabemos lo que hay. Y a lo mejor, pues eso, muchas veces sin darnos cuenta estamos reforzando conductas que son muy peligrosas para la persona que las está llevando a cabo y que nadie lo está sabiendo, solo ella por dentro, pero sí, al final se trata un poco también de hacer, pues, educación. Yo con mi familia, cuando empecé a trabajar aquí, era como: No digas eso". Yo ahora que tengo dos sobrinas pequeñas, una de cumple ahora 6 años en septiembre y otra nada, tiene 3 meses. Pero, sobre todo con la que es más mayor, sí que desde muy pequeña he intentado que toda mi familia reforzase cualquier cosa menos su físico, o que no se hablase de comida saludable y comida no saludable, que no se pusiese la comida como un premio, que muchas veces, jo, pues también en nuestra cultura es como que está eso súper normalizado. Venga, si te portas bien, te doy un Kinder. ¿Por qué no me puedo tomar un Kinder sin haber hecho nada extraordinario, ¿no? Si me apetece tomármelo, pues ¿por qué no me lo voy a poder tomar? Entonces es verdad que es algo que tenemos también desde muy, muy, muy pequeños instaurado y que creo que es trabajo de todos el, pues eso, intentar controlar. No se trata ahora de repente de ser como súper rígidos y no poder hablar sobre nada y demás, que al principio mi familia decía eso, ¿no? De, joder, es que entonces no puedo hablar sobre nada. Bueno, a ver, tampoco es eso. Simplemente que seas un poco más consciente de, pues lo que tú Mm, decías, qué de lo que cosas sea. estoy diciendo sobre el Mm, físico de una persona que además seguramente no va a poder cambiar en ese momento en el que tú estás emitiendo ese comentario y mm, qué conclusión le puedes hacer llegar a esa persona. Si tú validas su físico cuando está delgada y lo castigas cuando ha subido de peso, tú ahí estás dando mucha información sobre cuánto vale o deja de valer esa persona en función de cómo es su aspecto físico. Entonces, sí, estaría genial que todos, por lo menos, pudiésemos ser un poco más conscientes de eso y poco a poco a ver si, pues eso, los comentarios sobre el físico dejan de estar tan a la orden del día o tan alegremente dichos. Pues sí. Os recomiendo muchísimo que vayáis al primer episodio que grabamos, porque hablamos mucho sobre todos estos temas. Os lo dejaré por aquí, por alguno de estos lados, porque nos vamos a centrar más en este episodio en la práctica clínica, ¿no? Más el trabajo de campo, o se podría decir. Entonces, para empezar un poquito, ¿no? Paula, como terapeuta ocupacional, eh, ¿qué modelos o marcos de referencia sueles tú tener en mente a la hora de trabajar? O si lo guías o dices, bueno, pues voy a trabajar con esta persona teniendo en cuenta el modelo de ocupación humana o el modelo de ta, ta, ta. ¿Qué te basas en eso? Yo principalmente es verdad que no es que elija uno concretamente y eso lo siga a rajatabla, porque al final creo que lo bonito de nuestra disciplina es el poder hacer una sinergia Pasión. de todo ello y valorar lo que a esa persona en concreto le viene mejor. Sí es verdad que el que más me gusta, sobre todo además en salud mental, es de la ocupación humana. Y de hecho, varias escalas que yo uso a la hora de evaluar y demás vienen un poco desde esa parte. Yo al final sí que contemplo a las chicas como un todo. O sea, para mí es una relación entre su persona, sus ocupaciones, su contexto y al final intervenir para mí sin tener en cuenta todo eso pierde mucho sentido. O sea, al final, incluso lo que yo les digo a ellas, podéis hablar entre vosotras y habrá sesiones que haya tenido con una, con otra y con otra, pero no siempre va a ser así y siempre voy a ir adaptándome pues al caso concreto de cada una, ¿no? Al final yo valoro qué necesidades tienen cada una de ellas, pero lo que valoro es realmente lo que las importa. Yo siempre les digo, cuando hago la primera sesión con ellas, que por supuesto lo que hago es explicarles qué es un terapeuta ocupacional y qué puedo hacer. Y hago esa primera evaluación, yo lo que siempre les digo es, vale, yo con toda esta información puedo creer que te vendría bien trabajar esto. Ahora, dime tú en qué estás interesada que trabajemos, qué es para ti realmente lo importante. Sobre todo porque al principio lo que necesito generar es mucha adherencia, porque además soy una figura totalmente nueva, que además, según cómo se plantee,
puede parecer que hacemos magia o que trabajamos con cosas tan simples que me parece absurdo que exista tu figura, cosas tan cotidianas que es como, pero ¿por qué tengo que darle una vuelta a mis rutinas y yo ahora estoy estupendamente? Bueno, entonces siempre intento valorar mucho lo que a ellas les importa, sobre todo para generar esta parte, ¿no? De vínculo, de adherencia, pero sobre todo también para que ellas se sientan que tienen un papel activo en su recuperación, que no son simplemente un ente que viene a una consulta, reciben una información completa de parte de X profesionales y vale, yo hago mis deberes y chimpún. No, es que tú tienes algo importante, tú tienes aquí un rol y tienes que también ser consciente de ello para realmente poder tener un proceso de recuperación y un tratamiento que a ti realmente te sea funcional. Si al final la persona que recibe el tratamiento no está convencida de ello, pues sí, a lo mejor puede sostenerse durante X meses, puede hacer mejorar en un montón de cosas, pero realmente no está calando en ella. Entonces, seguramente cuando vayas reduciendo sesiones o cuando vaya a dar un alta, si eso realmente no ha calado, no le ha visto la importancia que realmente tiene, pues se pierde y ya está. Entonces es verdad que, bueno, que yo intento mucho tener en cuenta todo lo que rodea a esa persona para intentar al menos conseguir esto que te comento. ¿Y te resulta difícil adaptar las intervenciones a la edad, ¿no? Un poco ahí al perfil de la persona? ¿Suele ser complicado o sueles tener facilidades en ello? Pues es lo que comentaba en ese primer episodio, ¿no? Al final, normalmente las ocupaciones que están afectadas son las mismas en todas, sobre todo por la etapa vital, que al final yo estoy en un hospital de día de adolescente y adulto joven. Ahora mismo el rango está entre los 12, 13 y Sí, recuerdo que todos, dijiste 12 y 13 hasta los 18 o 20 más o menos, sí, ¿no? bueno, pues ahora estamos, creo que la más mayor, 26, Mm. juraría, sí. Entonces, bueno, por etapa vital más o menos están todas ahí. Entonces es verdad que estudios afectadísimo, por supuesto AVDs, ocio, participación social. Entonces, aunque en todas están más o menos eso afectado, no todas están al mismo nivel, no todas tienen la misma problemática. Entonces, bueno, es verdad que también hay, pues eso, parte complicada porque hay algunas que, por ejemplo, universitarias y viven en residencias, otras con su familia, otras son de fuera y están en un piso. Entonces, luego hay que tener mucho más en cuenta. No, sí, los estudios te afectan, pero claro, no es lo mismo si te afectan y te tienes que encargar tú sola de un piso entero, si vives con tus padres, entonces alguna parte de tu día a día la pueden gestionar ellos y tienes ese apoyo por su parte. Si estás en una residencia, entonces tienes unas normas estrictas que tienes que cumplir y entonces ante eso no podemos nosotros hacer nada. Entonces, bueno, es complicadito, pero si ellas están por la labor, y entiéndeme, por la labor en el sentido de eso, hay conciencia de enfermedad, están dispuestas a trabajarlo, están dispuestas a abrirse a ti y a permitirte que tú entres y que por un segundo, aunque sea, desmorones todo lo que hay a su alrededor para luego intentar volver a recolocarlo, ahí sí es verdad que se va trabajando. No siempre es fácil, no siempre están esas puertas abiertas y ahí es donde sí que se complica, pero bueno, creo que es encontrando un poco como, ¿no? El punto medio entre lo que ellas te pueden ofrecer en un momento determinado y lo que tú puedes darles en ese momento también. Porque a la hora de intervenir, ¿sueles utilizar intervenciones grupales o trabajan más a nivel individual? Pues en mi caso, bueno, el hospital de día está formado o está estructurado para que todos los días haya un grupo, una Ujú. intervención grupal. Entonces, independientemente de ese grupo que se hace todos los días, tanto mis compis psicólogos como yo, nos los vamos citando de manera individual según necesidades. O sea, yo, por ejemplo, no me cito a todas las chicas a nivel individual porque a lo mejor a nivel de terapia ocupacional no necesitan intervención en este momento. A lo Ujú. mejor hay que priorizar la parte nutricional o la parte psicológica y luego ya entro en acción. Entonces, bueno, sí que voy valorando también lo que me van comentando mis compis, que a veces me derivan de, oye, he visto con Pepita esto, ¿te la puedes citar esta semana o te la puedes citar la semana que viene? Vale, genial. Entonces, bueno, sí es verdad que intento hacer trabajo grupal, que lo hago un poco desde esta parte que yo digo, ¿no? Más reflexiva. Al principio lo montábamos como mucho más actividades, dinámicas, tareas, ¿no? Algo así. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que lo que realmente les funcionaba y lo que realmente ayudaba a que la información que queríamos que les llegara
fuese calando, era al final un grupo tipo diálogo. Entonces, eso, planteamos un tema y lo que yo me planteo y mis compis son preguntas abiertas para que se genere un debate, se genere una conversación entre ellas y realmente sean ellas las que lleven el grupo. No tanto la parte profesional, que sí, estamos ahí como para guiar un poquito y enderezar la conversación hacia una parte un poco sana, pero al final que sean ellas las que generen una reflexión, la compartan con sus compañeras, hagan pensar a las otras emiten una respuesta y demás, al final es mucho más enriquecedor para ellas que si simplemente lo que decía, ¿no? Estás tú como profesional, además aquí enfrente de todas, como si fuese una clase, dando un sermón que ellas pueden desconectar, pueden estar pensando en sus cosas, pueden pensar Totalmente. que qué tontería estás diciendo. Entonces, al Mm. final es mucho mejor creemos, este formato para que realmente pues, ¿no? La información que es necesaria que tengan puedan interiorizarla. Sí, que generen su propio pensamiento, Eso claramente, es, ¿no? eso Y su es. propio cambio. Y también preguntarte, claro, si haces debate, puede ocurrir que haya opiniones contrapuestas. Entonces, Ujú. esas situaciones, ¿cómo la manejas? Con total naturalidad. O sea, muchas veces, claro, no todas están en el mismo proceso, en el mismo punto de la recuperación, ¿no? Entonces, a lo mejor hablamos sobre redes sociales o sobre mitos de la alimentación o sobre, no sé, cualquier cosa así un poco más ligera que puede generar debate. Y unas te pueden decir, pues no, las redes sociales sí, son horribles y habría que prohibirlas y habría que denunciar a todas las cuentas porque hay algunas cuentas o perfiles con mensajes que nos hacen mucho daño y tal. Y a lo mejor hay otra que te dice, pues yo estoy súper bien y a mí el contenido de qué como en un día, cuál es mi rutina de deporte, cuál es no sé qué, me viene genial. Entonces, yo con total naturalidad es como, vale, las demás, ¿qué pensáis, no? Si ha habido dos que han dado esa opinión, el resto, ¿qué pensáis? ¿Cómo lo veis? Y al final, de nuevo, es pensamiento crítico. ¿Qué puedes generar? No es hacerte cambiar de opinión, ¿no? Pero a lo mejor simplemente un día escuchas una opinión distinta y a lo mejor este día te da igual, pero bueno, ya se te ha quedado ahí. Entonces, a lo mejor 3 días más tarde ves el contenido de qué como en un día y te pillas a ti misma pensando, ostras, yo esto no lo hago, me siento mal. Y de repente conectas con ese grupo en el que se dijo que, joder, pues que a lo mejor este tipo de contenido en redes sociales te puede hacer sentir mal contigo misma. Y poco a poco, pues va calando, ¿no? Ese mensaje se puede ir cambiando y al final eh, es que tú mismo lo has dicho, o sea, la idea es generar un pensamiento crítico por su propia cuenta. Ni intentar nosotros darle un mensaje que tengan que repetir como papagayo, ni mucho menos, sino oye, valora, piensa lo que esto te está haciendo sentir, piensa cómo lo vives, piensa si esto ha ayudado a que se instaure mucho más el TCA en ti. No sé, dale una vuelta y poco a poco es verdad que, por lo que sea, acaba saliendo una opinión que es mucho más sana eh, sobre lo que al principio al menos se pensaba. Y al final eso ayuda mucho porque, bueno, no olvidemos que si algunas de ellas han llegado a un estado crítico, han tenido que pasar por urgencias, hospitales, salas de 4 paredes, Mm. todo con un profesional sanitario enfrente. Entonces, abrir delante de un grupo y hablar, ¿no? Y que sea todo más participativo, también fomenta un poco las emociones de la persona y que todo sea un poco más social, ¿no? Totalmente. Al final, también ahí nos ayuda eso mucho a generar esa cohesión de grupo. El que yo pueda, a lo mejor por primera vez, hablar abiertamente de cómo viví un ingreso, cómo me sentí, cómo llegué hasta ese punto, qué emociones me generó. Para empezar, a esa persona le está ayudando el hecho de poder exteriorizar todo eso que seguramente llevaba adentro y le estaba generando mucho malestar, pero a lo mejor a otra, pues lo que decía, ¿no? Que está en un punto de conciencia enfermedad mucho más bajito y no le ve el peligro, de repente dice, ostras, que si yo sigo así, puedo acabar aquí. Es verdad que normalmente aún así es como, va, pero a mí eso no me va a pasar. Lo veo muy lejos, yo estoy controlando. Bueno, y a lo mejor la otra dice, ya, yo también pensaba que controlaba y fíjate. Entonces, es algo súper, súper potente porque además muestra un montón de realidades y un montón de realidades con las que además la mayoría se suelen sentir identificadas. Entonces, eso también les ayuda mucho a no estoy sola en esto, que muchas veces en su entorno, desde su propia familia o de sus amigas que a lo mejor no entienden muy bien qué es todo esto, es como, pero si es una tontería, pero no, joder, no le des tantas vueltas, pero venga, vamos a comer, pero qué más da, pero venga, y porque hoy no sales y porque has cancelado el plan a última hora, entonces muchas veces se ven solas en ese sentido y el poder compartir con otras compañeras
estas experiencias y verse reflejadas, sí que también les ayuda mucho a sentirse acompañadas. No desde el vamos a fomentar los TCA, porque aquí estamos todas muy cómodas, que eso también lo intentamos controlar desde el, oye, vamos a hablar de experiencias, vamos a hablar de emociones, pero vamos a intentar no hablar de síntomas de forma muy explícita, porque a lo mejor a otra compi le puede activar eso mucho. Em, pero sí, al menos el saber que no estoy sola y que aquí hay gente que me entiende y que mi malestar no es porque sea una caprichosa ni porque me lo haya inventado, que muchas veces dudan hasta de eso, de me lo estaré inventando, estaré siendo una exagerada, estaré haciendo todo esto simplemente por hacer daño a mi familia. Entonces, el verse reflejadas en otras realidades también hace además que les active mucho la compasión hacia otras. Y eso de nuevo pueda generar un poco de autocompasión hacia ellas, que luego en sesión sí que no se nos permite, ¿no? El, oye, fíjate que ante esta situación que es muy parecida a la tuya, tú con tu compañera has hecho una intervención súper bonita, has sido súper compasiva, le has dado su espacio, le has validado un montón esas emociones y sin embargo tú, que es muy parecido, te castigas. Entonces ahí también generas, ¿no? Pues como un poco de, pues eso, esa intervención que tú simplemente estás reflejando lo que ella ya está haciendo. No estás haciendo una intervención en sí misma. O sea, sí la estás, pero no, que lo que realmente haces es simplemente reflejar lo que ella ya está pudiendo gestionar, aunque sea de forma externa. Entonces, bueno, es como un constante utilizar todos los recursos, las conversaciones que se escuchan incluso en el comedor y demás, para luego eso poder llevarlo a sesión. ¿No? Y resulta muy interesante porque al final la persona se va generando en su propia cabeza, ¿no? Esos pensamientos, ese razonamiento Mm, y generando también, por un lado, la conciencia de enfermedad y también la conciencia de cambio, ¿no? De decir, voy a cambiar esto que me está ocurriendo. Vale, total. pues te quería preguntar un poco, orientándonos o dividiéndolo por áreas, ¿cómo Ujú, intervienes tú en esas áreas de la ocupación, podríamos decir? Bueno, podríamos decir, no, que son yo quería comenzar con la alimentación, que es el foco principal, ¿no? Lo que ujú. más alterado está en una persona que sufre un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Cómo intervienes tú a nivel de alimentación? Porque, bueno, yo te sigo en redes sociales, terapeuta ocupamental, para, yo creo que ya mucha gente te conocerá, porque muchas veces veo imágenes de que a lo mejor una tarde había hecho algo de alimentación, había hecho galletas o había hecho cosas así. Entonces, ¿cómo intervienes tú a ese nivel de alimentación? Porque, como tú dices, cada perfil es distinto y algunas podrían participar más y otras menos, ¿no? Ujú. Pues mira, por ejemplo, estos talleres que hago de MasterChef, que los llamamos, eh, Muy bien tirado el realmente, nombre, por cierto. sí, pues intento hacerlos de una forma un poco dinámica, porque al final, de pauta principal, normalmente se les limita el acceso pues, a cocinar, a preparar los menús, por supuesto, porque al final, si vienen de una parte restrictiva, eh, si de repente, para empezar, que ya de por sí es raro, ¿no? Que niñas de 15 o 16 años elaboren el menú de una familia. Eso ya por sí llama la atención, ¿no? Entonces, algo que se suele limitar mucho como para romper ese control que tienen sobre la comida es o sea, la cocina queda fuera de tu alcance en sentido figurado, ¿no? Tampoco hay que ser... Pero bueno, sí, hay una parte de, oye, tienes que soltar este control, no puedes saber lo que hay para cenar, lo que hay para comer pasado mañana, porque además muchas veces eso puede llevar síntomas, ¿no? Si yo sé que el domingo hay paella, pues a lo mejor hasta que llegue el domingo como menos o hago más deporte porque sé que el domingo me voy a pasar, ¿no? Entonces, parte un poco desde este punto de vista para que a lo mejor la gente lo entienda y no parezca que, joder, si tienes un problema con la alimentación, precisamente lo que haces es prohibir acceso a la comida. No, es más desde él, hay que soltar el control y tienes que tolerar el malestar que te produce él no saber qué hay para comer, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de MasterChef es una forma de empezar a acercarlas de nuevo al cocinar, a alimentos, además, que normalmente para ellas están prohibidos, porque el objetivo de estos talleres es preparar la merienda del día siguiente. Entonces, normalmente suelen proponer, pues eso, galletas o bizcocho o, no sé, granola, un día también hicimos, otro día hemos hecho una empanada de jamón y queso, entonces, bueno, se trata de empezar a acercarlas a este proceso de una forma controlada y lo que yo intento hacer es, para que no sea un ambiente muy tenso que las pueda hacer conectar, que seguramente aún así pase, pero que les pueda hacer conectar con momentos complicados, que a lo mejor les lleve a situaciones que han vivido en casa y pues no me hace ninguna gracia estar delante de un bol de chocolate o de un bol de harina o de un bol de azúcar. Bueno, para empezar, las cantidades las gestiono yo.
O sea, yo directamente lo que hago es sacarles el bol con los gramos del ingrediente necesarios, que ellas no lo sepan, de nuevo, para tolerar él, no sé cuánto azúcar lleva, pero lleva. Y luego eso, intento hacer pruebas dinámicas, pues para que vean eso también como el cocinar como una forma de divertirse, no algo que me hace sentir mal, no algo que tengo que controlar, no algo que es peligroso, es un momento de disfrute que lo puedo hacer en este momento con mis compañeras, pero que el día de mañana lo puedo volver a retomar con mis padres o con otras amigas para hacer mi tarta de cumpleaños. Entonces, bueno, lo intentamos enfocar desde ahí. Aún así, siempre estamos pendientes de, nunca lo hago sola, siempre estoy o con alguna compsicóloga, con alguien de prácticas, y sí que les comento un poco qué tipo de perfil es cada una, ¿no? A lo mejor, oye, pues fíjate en estas dos, que tiene un perfil más restrictivo, porque seguramente su papel sea mucho más el de evitar tocar las cosas, el evitar participar. Entonces, a lo mejor hay que estar un poco más encima de ellas y hacerlo más dinámico todo, ¿vale? Oye, al contrario, con esta otra que tiene un perfil más impulsivo de atracones y demás, estos alimentos para ella además son detonantes de un atracón. Entonces, estate un poco pendiente si ves que de repente empieza a probar alimentos o mete la mano en la masa o cosas así, para poder hablarlo, separarla un segundito, hablarlo con ella, que se regule y demás. Entonces, es algo que a ellas les gusta mucho y de nuevo lo que yo les digo muchas veces, hacemos muchas actividades con vosotras que las intentamos hacer de una forma eso súper ligera y demás, pero realmente hay mucho trabajo detrás, ¿no? Y a lo mejor ellas simplemente ven que te estás acercando y le estás proponiendo un juego, pero no saben que es porque tú le estás viendo más cohibida, le estás viendo más tensa, estás empezando a ver que le tiembla la pierna. Entonces, tú interpretas esas señales e intervienes de una forma más o menos formalizada para que ella pueda regularse poco a poco y pueda participar de esa actividad. Entonces, desde ese punto de vista intentamos acercar la parte ¿no? del cocinado. Por supuesto, el comedor terapéutico es una intervención en sí misma, ya no solo porque te expones a cantidades de comidas controladas, a tipos de alimentos eh, también elegidos a propósito y demás, sino porque lo que también promovemos, ¿no? La idea es que sea una comida lo más generalizada posible. Al final, el objetivo del hospital de día es que tú te entrenes para la vida real. Entonces, ¿qué vendría a ser una comida con amigos? Pues que haya una conversación, que os ríais, que a lo mejor tengas un mal día, pero eso no implique que seas incapaz de comer o que estés toda la comida llorando o mirando al suelo, sino que, bueno, que puedas gestionarte y mal o bien puedas hacerte cargo de tus emociones y gestionarlas para que ese momento no sea más difícil de lo que ya puede ser. Entonces, entrenas un montón de habilidades, de nuevo, que ellas no son conscientes, pero tú le estás haciendo, ¿no? Tú propones un tema y ya las sueltas ahí. Oye, ¿habéis visto, pues eso, la gala de los MTV del otro día? Sí, ¿qué tal? ¿Y qué os ha parecido? ¿Habéis visto actuaciones? Y ya pueden estar media hora hablando y eso deriva en otro tema y en otro y en otro. Entonces, eso también en sí mismo es otra intervención. Eh, Algo que también intento hacer con las chicas que ya están como en fases más avanzadas es la parte de servir, ¿no? Que puedan entrar conmigo a cocina y ellas, oye, pues para cenar hay una ensalada. Y además en el catering, ¿no? En nuestro caso, como que los ingredientes vienen aparte. Es un bol gigante de lechuga, un bol gigante de tomate, de huevo, de atún, nueces, lo que sea. ¿Cómo servirías tú un plato? ¿Qué sería para ti el gestionar esa ensalada? ¿Qué cantidades echarías de cada cosa? ¿Cómo la alinearías? Que eso también es un temazo. Pero bueno, Sí, que al pues, final, cuéntalo, claro, cuéntalo, sí. es que, pues eso, ¿no? El otro día con una de las chicas que ya está, nada, casi, viene ya muy poquito, entonces fue como, venga, pues estamos en el punto de que como haces más comidas fuera que dentro, vamos a gestionar el, oye, si algún día tú te quedas sola en casa y tienes que servirte, ¿cómo lo harías? ¿Cuánto te echarías de esto? ¿Cómo gestionarías si hay un primer y un segundo plato? Entonces, bueno, pues eso, de hecho, de primero había una ensalada y lo hizo muy bien. Entonces fue como, pero y, vale, ¿lo alineas tú? Y digo, no, lo alineas tú. Pero ¿y qué le he hecho? Y digo, pues tú prueba y yo ya si hay que corregirte, te corrijo. Entonces nada, pues le echo la sal estupendamente y cuando llegó el momento del aceite sí que me dijo, ¿me puedes dar alguna referencia? Porque yo lo que me echaba siempre era agua. Y dije, vale, digo, venga, pues te hago uno de muestra, hago yo el de una compañera y ahora con esto tú te echas el tuyo. Entonces se lo echó y es verdad que se lo echó perfectamente, ¿eh? No, no,
no me intentó hacer aquí ningún truquillo ni algo así, no, lo hizo muy bien. Pero claro, también hay que dar un espacio después de eso para decirle, oye, ¿cómo te encuentras? Y era como bien y mal. O sea, bien porque, joder, llevaba años sin hacer esto. Y por una parte me siento muy orgullosa de haber sido capaz de hacerlo y qué bien que ya esté en este punto como para que pueda entrenarlo. Y mal porque yo siempre me he echado agua, entonces de repente, o sea, yo me dijo, es que yo ni siquiera tocaba la botella de aceite, ni tocaba nada que estuviese aceitoso, porque me daba muchísimo asco, porque pensaba que eso ya solo el tocarlo me iba a hacer engordar. Entonces, claro, o sea, hay que dar mucho espacio también a, pues eso, ¿no? No normalizar el, es que me aliño una ensalada y ya está, cosa que a lo mejor cualquiera de nosotros hacemos sin pensarlo. O sea, tú coges y mientras estás hablando con quien sea, te echas tu aceite, tu sal y no le das mayor importancia, ni siquiera lo haces de forma, ¿no?, consciente. Pero claro, para ellas sí que hay muchísimo trabajo interno de lo que se está haciendo en ese momento. Entonces, bueno, eh, intentamos entre todos dar como espacio a todo esto y a las emociones que puedan surgir de todo ello. Claro, Y he pegado porque una chapa brutal ahora no, mismo. no, 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 pero está genial, vaya. Porque yo te quería preguntar un poco de que había ciertos alimentos, como hablabas del aceite, el azúcar, ¿no? Que se suelen asociar mucho esos alimentos a engordar, donde la persona puede encontrar cierta resistencia a utilizarlo e incluso, como tú comentabas, problemas emocionales asociados a utilizar eso, ¿no? Como el aceite, si lo toco, me engorda, ¿no? Ujú. Claro, es Difícil que de al final manejar, ¿no? es muy difícil porque además hay tantísimos mitos, pero que lo vemos incluso a día de hoy en la tele, o sea, que ni siquiera es que yo te diga que son cosas de suyas y de foros y de páginas de TikTok o de Insta donde se dan este tipo de información. No, es que, o sea, de verdad hay cosas en la tele y en los periódicos, titulares y demás que dices, madre mía, claro, como ahora yo entro a sesión y le rebato esto que sale en un periódico nacional o en las noticias de la tele, ¿sabes? Es como muy complicado a veces el ponerte también a ti en el papel de malo, por así decirlo, pero también saber hasta dónde tienes que entrar. Es decir, yo te voy a dar la información, pero ni voy a pelear, ni voy a discutir contigo, ni muchísimo menos. Lo que decimos, voy a todo el rato intentar que generes un pensamiento crítico tú sola. Pero claro, es que hay muchísimos mitos. O sea, hay veces que con mi compi psicóloga hemos hecho esto, grupos de mitos, y salían barbaridades que nosotras habíamos escuchado en nuestra vida. Y mira que pues también somos mujeres y somos jóvenes y demás, pero aún así es una barbaridad todo lo que se habla, las cosas que hay. O sea, hace súper poco nos enteramos de que hay un... Bueno, es que tampoco quiero dar el nombre, digo, pues acaso ya. Pero vaya, que hay un reto como de dietas, eh, como muy infantilizado, y todas nuestras pacientes lo conocían y nosotros no habíamos escuchado nunca. Luego lo llevamos a nuestra comida con otros profesionales, con la gente de ambulatorio y demás, y era como, o sea, no tenía ni idea de que esto existía y es una barbaridad. De hecho, es algo que ahora sí que he visto en la tele, pero igual cuando nosotros lo hablamos hace 8 meses de todo esto y era una barbaridad, era pues eso, una dieta por días durante una semana, barbaridades, o sea, de verdad. Y todas las chicas la conocían, incluso algunas la habían hecho. Entonces, claro, es súper complicado el llegar para empezar a todo eso, para poder trabajarlo y aún así, una vez llegas a eso, el que realmente la persona te permita entrar a desmentirlo, por así decirlo. Claro, al final están tan metidas en el mundo de la alimentación que les atraen barbaridades y ya a eso le sumas las redes sociales y los bulos y entonces genera ahí un cóctel bastante peligroso. También te quería Total. preguntar un poco, a la hora de hacer los talleres de alimentación, ¿hay momentos en los que invitáis a la familia para participar también con la familia o ya eso más adelante a la hora de transferirlo a la casa? Más adelante, es verdad que a veces para terminar como de generalizar el proceso, igual, o sea, sobre todo esto se trabaja más con pacientes que ya estén en un punto, pues eso, ¿no? De ya vienen muy poquitos días al centro o vienen varios días pero muy, muy poquitas horas. Entonces, en ese tipo de pacientes que ya ves que la recuperación está avanzada, que a nivel de sintomatología está bastante más asentado todo y bastante más trabajado, sí que propones a las familias, o sea, de forma constante, ¿eh? Se le hace, pero a lo mejor sí que empiezas a hablar con las familias para, oye, quizás este fin de puede cocinar con vosotros.
tened estas pautas, gestionarlo de esta forma, pero a lo mejor aquí ya puede. O, oye, a lo mejor para el fin de semana sí que podéis preguntarle qué le apetece para comer pues eso, una de las comidas, para el sábado, para el domingo, para la cena, no sé. También un poco, pues eso, desde normalizarlo, porque muchas veces también pasa que, claro, en el centro lo pueden hacer perfecto, que luego al transferirlo al entorno natural se complica y muchas veces desde ¿no? el propio miedo, la angustia, la ansiedad de los padres a, ostras, es que esto siempre ha sido muy complicado, entonces genial que lo esté haciendo en el centro, pero a mí me genera mucho malestar tener que ponerle este plato de comida delante, porque hace que nos lo pongo 3 años y cuando se lo poníamos era una situación muy complicada para ella, por supuesto también para nosotros, que obviamente como padres ves a tu hija sufrir y se generan situaciones pues muy complicadas. Entonces, claro, también hay que trabajar mucho con la familia esa tolerancia suya también de, pues sí, a lo mejor la comida del sábado va a ser complicada y te lo normaliza y te lo valida un montón, pero para que en 3 meses deje de serlo, necesitamos que lo hagáis y que lo hagáis de forma repetida para que vuestra hija se exponga a esta situación, empiece a tolerarla, empiece a generar las herramientas que en el centro ya ha conseguido y vea que puede generalizar todo lo que está consiguiendo con nosotros. Entonces, bueno, sí es verdad que a las familias se les tiene todo el rato en constante comunicación con nosotros, pero siempre adaptado al momento de la recuperación en la que se encuentra su familia, su hija. Claro, porque habrá días en los que sea a lo mejor una ensalada, pero otros días en los que sea carne o no, o incluso un cumpleaños con tartas y tal, eso será bastante más complicado de gestionar. Claro. De hecho, ¿no? Nosotros para el fin de semana también proponemos un menú más o menos orientativo, simplemente como para que a nivel nutricional esté completo y sobre todo eso, que no haya adaptaciones, ¿no? Que si durante la semana nosotros hay días que ponemos pasta carbonara o fajitas o tal, que luego no parezca que no, que llegan a casa el fin de semana y es que bien, la comida que a mí me hace sentir segura, pues verduras, purés, todo así, ¿no? Entonces, sí que también proponemos el menú para el fin de desde este punto, desde que no haya adaptaciones y realmente la alimentación a nivel semanal tenga sentido y que no haya tampoco restricciones desde ahí. Pero claro, muchas veces hay padres que no siguen esa pauta, pero no, desde ese propio malestar que les puede generar ostras, es que yo no me veo para ponerle a mi hija una hamburguesa completa con patatas fritas. O sea, es que no puedo. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? Que al final eso es súper complicado vivir con una persona que tiene un TCA y más cuando esa persona es tu hija y obviamente la quieres proteger y no quieres que sufra. Entonces, claro, también darles a ellos ese papel muchas veces de contenedores y de poner límites y más, para ellos es complicado. Entonces, bueno, pues es algo que también hay que trabajar mucho en sesión con ellos y mis compis, los psicólogos, sí que a veces tienen sesiones de, oye, para que el tratamiento tenga sentido y realmente haya una recuperación, necesitamos que esto en casa se lleve a cabo. Y ahí sí que empiezan a verle como más el sentido y es como, vale, vale, entiendo mi parte de responsabilidad y venga, pues con todo mi malestar y toda mi ansiedad lo voy haciendo poco a poco. ¿Y la familia suele ir en algún momento al centro, ya sea para hablar con psicólogo o para ver cómo trabaja su hija y tal? Porque es lo que tú comentabas, ser padre o madre, haber vivido todo lo que ha vivido con su hija, haberla visto, ¿no? En situaciones complicadas y tener que ponerle un plato, prepararle un plato, ¿no? Como tú decías, de una hamburguesa con patatas, Mm, resulta un poco difícil, ¿no? De decidir, ¿lo hago o no lo hago? claro. Los padres sí que van, eso, tenemos un grupo para familias una vez a la semana, que es voluntario. Entonces, bueno, ahí ellos deciden si pueden o si quieren participar de ello. Entonces, ahí sí que se hablan de problemáticas, pues es un poco lo que decía antes, ¿no? El grupo de las chicas donde ellas hablan, generan debate, conversaciones, pues igual, pero llevado con sus padres. Oye, a mí me pasa esto con mi hija, está en este punto, lo hemos pasado muy mal y a lo mejor un padre cuya hija está en un punto mejor te dice, yo he pasado por eso, lo gestionamos de esta forma, ahora fíjate, está así, podemos salir a comer un sábado de improviso sin avisarla y lo llega a disfrutar. Entonces, eso a ellos también les ayuda mucho, ¿no? El ver que, pues de nuevo, que no somos unos profesionales diciendo, sí, si haces esto todo va a ser maravilloso y tu hija se va a curar y tal. No, es que desde la propia experiencia de otros padres que han pasado por la misma situación,
eso a ellos ¿no? Les cala más y ahí sí que le ven la esperanza y el sentido muchas veces a todo esto, porque ya hay alguien que les está diciendo que ha pasado por lo mismo y que llegan a estar en este otro punto. Entonces, bueno, sí que se les intenta a nivel semanal dar como este espacio y luego, de nuevo, si hay demanda por parte de ellos o de los terapeutas o incluso de las propias hijas, sí que se les cita en sesión para explicarles un poco pues qué pautas tienen que seguir en casa y de qué forma y cómo se les puede hacer ellos más fácil y demás. Otra de la que te quería preguntar, que no sé si en esta población puede estar o no alterada, sería el descanso y el sueño. No sé hasta qué punto puede haber una alteración que puede incluso perjudicar la salud de estas personas. Pues mira, hay 2 tipos. Mm, Muchas veces las que son más pequeñas, bueno, o no tienen por qué ser más pequeñas, ¿no? Pero las que viven o con sus padres o con algún familiar o con pareja, lo que sea, sí tienen un perfil más restrictivo y de compensación. Hemos llegado a tener chicas que lo que hacían era o aguantar hasta muy tarde sin dormirse, pero metías en la cama para fingir que estaban dormidas, o me meto en la cama pero me pongo una alarma para despertarme, mientras las personas con las que vivo están dormidas, yo aprovecho y hago ejercicio para que no se enteren de que estoy haciendo eso. Entonces, ahí ya por supuesto hay una alteración del sueño por falta, que además de nuevo, claro, eso vas enlazando con el resto de cosas. Como no he dormido, estoy muy cansada, entonces mi rutina de mañana se atropella, a veces no tengo ni fuerzas para ir a clase, con lo cual, parte de estudios, me olvido también, si sigo muy cansada y había quedado con mis amigos, cancelo, entonces, ¿no? Como que todo es una cadena. También, por supuesto, a nivel de emociones, si yo tengo muchísima ansiedad, ha sido un día muy complicado y demás, pues lo que también a muchos nos puede pasar, ¿no? Pues ese día me cuesta más. Pues a lo mejor ellas es de forma constante. Estoy en unos niveles de ansiedad tan constantes, tan altos todo el rato, que llega la hora de dormir y no puedo. Y luego al revés, tengo tantísimo malestar y siento tanto dolor y necesito tanto desconectarme de todo esto, que si pudiera dormiría 20.000 horas. Entonces, de hecho, es algo que justo esto sí que lo vamos a trabajar en el centro, ¿no? Porque la hora de reposo después de la comida hasta la merienda, que tienen ahí 2 orillas y algo, tenemos una salita donde ellas pasan ese ratillo. Y en esa sala hay sofás. Entonces muchas es como, ala, pues venga, me tumbo, me cojo hasta un cojín, me hago una almohada y me pongo una manta y me duermo. Y es como, no, o sea, luz encendida, vamos a hacer algo, otra cosa es que tú estés sentada en el sofá con el móvil, te entres sueño y te quedes dormida, como nos puede pasar a todos. Pero la decisión consciente de acabo de comer, sé que en 2 horas y pico me toca merendar, yo no quiero gestionar todo lo que estoy sintiendo, no quiero conectar con mis sensaciones físicas, no quiero conectar con si me noto el pantalón más o menos ajustado, si noto que estoy haciendo la digestión y oigo ruidos en mi tripa. Quiero evitar todo esto. Entonces, según acabo de comer, me meto para dormirme la siesta y evadirme, eso sí que lo podemos gestionar desde el centro. Entonces, con esa parte sí que lo trabajamos ahí in situ y con las que vendría a ser más esta parte como de insomnio, de no puedo dormir o me despierto, pues trabajo con ellas a lo mejor rutina de noche igual. ¿Qué cosas que te pueden venir bien? ¿Cómo irías apagando a nivel de entorno? ¿Cómo sueles tener la habitación? Y muchas te dicen, pues tengo todas las luces encendidas. O sea, luego a nivel, cosas muy básicas de higiene del sueño. Tengo todas las luces encendidas, me quedo con TikTok hasta las 3 de la mañana, estoy súper activada y me hago videollamadas con un montón de amigas. Claro, entonces normal también que tu cuerpo no entienda que es momento de irse a dormir. E incluso muchas veces lo que les digo, la cama la tenemos que usar para dormir para que el cerebro asocie que cuando yo me meto en la cama es para dormir. Si yo estudio en la cama, como en la cama, yo qué sé, me pongo a pintar en la cama, claro, yo no tengo condicionado que la cama es un lugar de descanso. Mi cerebro cuando me pongo en ella va a mil opciones. Entonces, se intenta también trabajar eso como de pautas básicas de higiene del sueño, de nuevo, teniendo en cuenta el contexto, si vives con sus padres, si estás en una residencia, si estás tú sola, qué dificultades y qué ayudas puedes tener para poder llevar a cabo esta rutina y que poco a poco se te haga más fácil el momento del descanso. Claro, el no dormir, eso te va a condicionar a que durante todo el día tu estado de alerta sea muy bajito y entonces vayas como
como un zombie por la calle, eso sin, es, sin ser, vaya, sin racionar, sin ser consciente de nada. Más que nada porque, bueno, si tienes una noche mala, no hay problema, pero seguramente estas personas suelen tener noches malas todos los días. eso es, eso es. Claro, imagínate lo que tú decías, ¿no? Por pura teoría, si yo descanso mal y me acuesto todos los días, consigo dormirme a las 5 de la mañana, pero la alarma para ir a clase me suena a las 7, pero la apago porque obviamente no tengo fuerzas y me duermo a lo mejor hasta la 1, que ostras, tengo que irme corriendo porque tengo que estar a las 2 en el centro. Llego a las 2 al centro y me tengo que exponer directamente a una comida, porque encima, como voy acelerada, ni siquiera he tenido tiempo como para situarme. Me expongo a una situación que me genera malestar, me expongo a ella, se acaba. Tengo que de nuevo tolerar todo lo que esa exposición supone en mí. Me quiero dormir porque además sigo cansada, pero tengo un nivel de ansiedad muy alto. O sea, es como un batiburrillo de cosas que, claro, sí, debería estar muy cansada porque no he dormido, pero es que a la vez estoy muy activada por lo que estoy viviendo. Entonces, claro, se desajusta muchísimo todo. A nivel anímico, por supuesto, es un caos, porque además si tú estás muy cansado normalmente hay una desactivación conductual y de nuevo lo que intentamos hacer es, oye, no, sé que estás muy cansada y sé que te quieres dar la siesta, pero necesito que hagas algo. Valora tu nivel de energía. Ver una serie, me vale. Ponerte a hacer algo con arcilla, estupendo. Momento del paseo. A lo mejor hay algunas a las que le pautamos que den el paseo. Y fíjate, a lo mejor hay otras a las que precisamente no a nivel físico porque no nos lo podemos permitir. Pero quizás con algunas es como, no, es que necesitas el paseo para activarte y para que no estés como en un estado completo de desactivación, de bajo estado anímico, porque al final, si no entras de nuevo en un bucle, donde es muy complicado salir. Entonces, son, pues eso, lo que decíamos, pautas constantemente, una lucha constante durante 8 horas al día con cosas más o menos formales, que muchas veces ellas las entienden y tragan, pero otras, claro, es como sale el enfado, porque no entiendo por qué me tienes que hacer salir a dar un paseo a las 6 de la tarde si yo lo que quiero es estar sentada. Ya, pues se le intentas explicar, se le intentas hacer ver como una pauta también terapéutica y bueno, mal que bien, con mejor o peor cara, pero pues lo hacen. Claro, porque encima por el poco sueño, ¿no? El poco descanso es tan irascible que cualquier cosa ya salta, de Claro. manera un poco negativa. También te quería preguntar, ejercicio, porque, como comentaba, muchas se levantaban muy pronto para hacer ejercicio. Intuyo, no lo sé, corrígeme, que en estas poblaciones el ejercicio es como demasiado intenso y excesivo. Entonces, cuéntanos un poco cómo intervienes tú en este aspecto. Pues es verdad que yo a nivel concreto no intervengo como tal. De nuevo, hay una pauta general, igual que hablábamos de la parte de la alimentación, pues que de primera se limita el acceso a menús, cocinar y demás. eh, Suele haber una pauta de ejercicio limitado. De hecho, las que están, por supuesto, en infrapeso, a los colegios, universidades, actividades extraescolares, si hay ejercicio de por medio, se les limita desde el punto de vista, oye, pues, Juanita no puede hacer educación física por estar en tratamiento, por esto, tal. Pero eso puede generar un rechazo de la persona, a que le digáis: "No puedo hacer ejercicio". Sí, porque claro, para ellas también es una forma muy fácil de controlar. Entonces, Mm, si tú le quitas eso, ese que luego poder pueden control. encontrar la forma, ¿eh? Que a lo mejor te dicen, vale, pues yo no hago educación física, pero me vengo andando desde mi casa hasta el centro, 2 horas. Pues sí, ahí no podemos hacer nada más que, pues eso, trabajarlo igual, con total naturalidad. Oye, ¿qué tal ha ido el trayecto? Pues lo hemos hecho así. Ah, venga, vale, pues vamos a intentar limitarlo en vez de a 8.000 pasos, venga, vamos a intentar bajar a 7.000. Y poco a poco que vayan generando esa tolerancia a ir reduciendo su actividad física. Lo que sí hago a veces con algunas es, desde el ocio, introducir el deporte. Cuando de nuevo, a nivel de TCA está bien y a nivel de sintomatología está más bajito y no se empieza a ver el deporte como simplemente una forma de compensar o de mantener en control tu cuerpo, sino como, oye, es que siempre me ha gustado mucho bailar, o algunas te dicen, es que llevo haciendo deporte toda mi vida, tipo karate, baloncesto, cosas así que dices, jo, eso tiene sentido que luego lo has introducido en tu vida. Entonces, ¿estás en un punto donde crees que vas a ver esto como una forma de compensar? Sí, no, ¿vale? Pues valoramos. ¿A nivel físico nos lo podemos permitir? Sí, no, ¿vale? Pues vamos a introducirlo. Y sobre eso sí que se va haciendo un registro, a lo mejor, pues eso, ¿no? Con una
de las chicas que era muy de gimnasio, 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 pero desde la parte de, eso, de pura compensación, máquinas, pesas y demás, era como, oye, pues siempre te ha gustado bailar, ¿por qué no pruebas en tu gimnasio de los 4 días que vas, que uno sea meterte a la clase de baile que hacen allí colectiva? Venga, vale, pues vamos a hacerlo. ¿Cómo te has sentido después? ¿Qué te ha generado? ¿En algún momento surgió un pensamiento de que no estabas compensando o que te llegaste a disfrutar de ello? Sí, no, pues se va valorando y de nuevo se le devuelve toda esa información para que sean ellas las que vayan generando como una nueva rutina o una nueva forma de ver pues esa actividad física, que muchas veces también hay que normalizarla desde el hábitos saludables, ¿no? Al final tener una vida sedentaria tampoco es el objetivo que buscamos, que muchas veces la gente como que lo ve al contrario, ¿no? Como, como trabajáis en TCA, lo único que queréis es que la gente coma y que no haga deporte. No, lo que quiero es trabajar todo esto para que lo haga desde un punto de vista objetivo, natural, de salud. Lo que no quiero es que lo haga, pues eso, ¿no? Desde una conducta que para ella sea perjudicial. Entonces, de nuevo, cuando empiezan a estar mejor, se empieza a introducir esta actividad física desde la total naturalidad. Oye, a nivel de salud, tu cuerpo necesita que sea más activo, podemos ir a natación, podemos ir a, no sé, mil opciones, la que mejor te venga, la que más te guste, la que más accesible sea por tu entorno, por tu situación económica, que es que hay que tener todo esto también en cuenta para poder introducirlo poco a poco. Claro, es que incluso lo que me decías de la gestión económica, es que también es un área, que también se puede ver afectada en estas poblaciones. Total. De hecho, muchas veces yo me siento, y me tengo que trabajar eso, por supuesto, porque claro, a nivel terapéutico tú dices, jo, a lo mejor a esta chica le vendría genial. Yo sé, hemos descubierto que le encanta tocar el piano. Joder, pues le vendría súper bien poder ir a clases de piano para conocer a otra gente, para conectar con el ocio, para descubrir un nuevo rol, para mil cosas, ¿no? A nivel terapéutico, pero dices, claro, ¿cómo le planteo yo a su familia que tienen que gastarse más dinero en que su hija vaya a esto? ¿No? Entonces muchas veces también es complicado nuestro papel en cuanto a, ostras, propondría muchas cosas que por supuesto llevan un coste económico, y no quiero tampoco, ¿no?, planteárselo a los padres y que a lo mejor si esos padres no pueden permitírselo, también se sientan culpables por no poder darles a su hija algo que un terapeuta le está recomendando porque le vendría bien a nivel de salud o a nivel de recuperación. Entonces, claro, hay que tener muy en cuenta el cómo planteas estas opciones, de qué forma, si hay alternativas más económicas, y yo eso lo puedo ver con las chicas, de, oye, ¿que te gusta piano? Vale, pues a lo mejor clases particulares, no. Clases en un centro, bueno. Clases en, no me sale, aquí por lo menos en Madrid, no sé si en más sitios. ¿Conservatorio? No, como el ayuntamiento tiene como por barrios o por distritos, Las áreas de participación, bueno, eso supongo es que sobre todo para las personas mayores. Pero vamos, sí, que más o pues menos te entiendo. eso, ¿no? En Madrid no me sale no me sale el recurso, pero vaya, en Madrid hay como, sí, espacios por distritos donde hay clases colectivas de un montón de cosas a precios súper baratos, o sea, clases de pintura o de baile a 3 euros la clase. Entonces, Mm. luego al final se intenta ver cuál es la opción que mejor le puede venir a la persona para que más o menos puedan ver si pueden permitírselo o si pueden introducirlo de esa forma. Que también te quería preguntar en cuanto al dinero, ¿hay una relación entre los trastornos de la conducta alimentaria y la clase socioeconómica de la familia o no tiene nada que ver? Yo te diría que no. Lo que sí hay relación es la que se puede permitir el tratamiento y la que no. Al final, o sea, a nivel nacional, a nivel público está súper complicado recibir tratamiento específico de TCA, porque además, Entiendo. es que es una patología que necesita un tratamiento específico. Hay otras patologías de salud mental que mal que bien, están como todas juntas, pero sí hay hospitales que sí que tienen unidad de TCA, porque es que se necesita que se trate de una forma distinta. Entonces, a nivel público, en España está muy complicada la cosa. En Madrid es verdad que tú dirías, no nos podemos quejar, pero es que aún así es ínfimo. O sea, el porcentaje de camas destinadas a TCA en hospitales públicos que hay es que es muy, 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 muy pequeño en comparación con la población que realmente necesitaría ese tratamiento. Entonces, no es tanto que se relacione el estatus socioeconómico con la patología, porque
Al final hay acceso, o sea, factores de riesgo hay en todos los niveles, pero sí que se nota en la que se pueda permitir un tratamiento o no. Y al final, pues eso también es un problema. O sea, es verdad que están las ayudas del seguro escolar, pero claro, eso solo se te permite si estás en colegio, instituto o universidad. Gente más adulta que a lo mejor no tenga recurso económico para acceder a ello, si no tiene, pues eso, un seguro escolar que le ayude a pagar el tratamiento, es que es muy complicado también. Entonces igual tiene que elegir entre un recurso más intensivo o algo más ambulatorio y más puntual que puede o no llegar a, ¿no?, a satisfacer las necesidades que tenga esa persona. Entonces, bueno, es verdad que es complicado y que sí que te da ganas de, no sé, de hacer manifestaciones, de hacer, no sé, algo, reivindicar algo para que esto se mueva, porque al final es una patología que sigue creciendo Y y no sé. cada vez va a haber más. Y encima, mira, incluso con la inteligencia artificial, en el ChatGPT Premium hay una sección que es fitness, alimentación y tal. Y eso también va a llevar a la gente que pregunta al ChatGPT sobre dietas alimenticias para X perfil. Entonces, Sí, eso al final, a la larga, yo creo que va a un aumento y con las redes sociales, sobre todo, que ya lo hablamos en el episodio anterior. Otra área que te quería preguntar. sí. El aseo personal o la higiene. Ahí, ¿cómo vemos esa área en esta población y cómo interviene en eso? Pues igual, se suele ver bastante afectada por dos motivos. Por el TCA en sí, que de hecho además con una de las chicas lo hablaba anoche en la cena. Claro, hoy es vuelta al cole. Entonces estaba con esta chica y me decía, jo, ahora qué pereza, me tengo que lavar o sea, me tengo que duchar y me tengo que lavar el pelo para mañana, tal. Y le dije, bueno, ¿y si te lo lavas mañana por la mañana? No, no, porque no me da tiempo, lo tengo que hacer ahora, aunque creo que se me va a hacer complicado. Y le dije, ¿y eso? Me dice, pues porque acabo de cenar. Entonces, claro, a lo mejor la gente es como, ya, ¿y qué? No, Mm, pues que sensaciones corporales van a estar mucho más activas, que se van a tener que ver desnudas, para enjabonarse van a tener que tocar partes de su cuerpo que no son agradables para ellas. Em, lo que a todos nos pasa cuando comemos, nuestro abdomen se hincha porque hay comida y está haciendo la digestión. Pues claro, ellas lo tienen que ver de forma constante, entonces eh, a nivel de TCA se ve afectado por esa parte, pero es que muchas veces también el TCA, lo que hablábamos al principio con lo del iceberg, va asociado también a otras patologías, muchas veces la parte depresiva, y desde ahí en sí también sabemos que hay una afectación a nivel de aseo personal, ¿no? No, es que no tengo fuerzas para ducharme o para lavarme los dientes o para lavarme el pelo, entonces se trabaja igual dándole espacio a que eso existe. Muchas veces es como con vergüenza. Pues es que hace 3 días que no me ducho. ¿Vale? Pues no pasa nada. De hecho, yo siempre le digo, en las evaluaciones yo lo pregunto. Y siempre digo, si lo pregunto, es porque es normal que esto pueda pasar. Entonces, ni vergüenza, ni mucho menos. Se habla con naturalidad y vamos a trabajarlo. Entonces, pues a lo mejor cosas tan simples como vamos a elegir qué momento del día es mejor para ducharte. Pues a lo mejor justo después de comer o de cenar no es lo mejor. Vamos a ver qué cosas pueden hacerte lo más agradable. Pues venga, me voy a poner una playlist. O venga, me voy a poner, o me voy a comprar un gel que haga muchísima espuma y que huela a vainilla, que me encanta. Vale, pues estupendo. Yo qué sé, pues me voy a comprar un pijama bonito para no sé qué. Muchas veces la parte de la crema, pues igual, es como ya, pues que no quiero tener que tocarme las piernas ni... Bueno, muchas veces también yo he escuchado mitos de que la crema también engorda. Entonces, como no me voy a echar crema porque eso me va a absorber mi cuerpo y no. Entonces, no veas. pues claro, es un trabajo como muy de a poquitos y de hacer aproximaciones muy chiquititas, que para ellas realmente es mucho, para que puedan tolerar mucho mejor esta parte. Entonces, pues igual, ver un poco cómo es la situación, cómo, en qué momento ya lo pueden meter, qué ayudas pueden tener y de qué forma eso se les va haciendo un poquito más agradable. ¿Y la presencia de un espejo en el baño? Eso también puede un Claro, poco dificultar, ¿no? claro, depende. Por ejemplo, hay pauta de, imagínate que hay una chica que está constantemente comprobándose y levantándose la camiseta y pellizcándose según qué zonas del cuerpo para comprobar, pues a lo mejor ahí la pauta es, de nuevo, elimino espejo para que puedas tolerar el no saber, y aún así tampoco porque está muy distorsionado, pero no saber cómo está tu cuerpo ese día y tienes que tolerarlo.
pero hay muchas que incluso lo evitan por sí mismas. Y no, yo con otra chica trabajaba el ¿cómo haces? Pues por la mañana yo es que ni siquiera me miro al espejo, con lo cual ni me maquillo, ni me peino. Si me peino es en medio del salón, me hago una coleta como buenamente puedo. La ropa la elijo al tuntún porque yo no me voy a mirar en un espejo a ver cómo me queda. Entonces, pues también hay que tolerar mucho, ¿no? Y el hacer, de nuevo, al revés, aquí sería aproximaciones a, vale, de esas tres áreas, maquillarte, pelo y vestido, ¿cuál es la que menos malestar te generaría si lo tienes que hacer delante de un espejo? Peinarme, venga, vale, pues genial. Vamos haciéndolo poco a poco. Primero simplemente te cepillas, otro día te cepillas y te haces un peinado, otro día, entonces que vayan pudiendo tolerar más esta parte. Pero claro, sí, el espejo al final es que está ahí y te muestra por mucho que le quieras. Claro, y la ropa, te quería también preguntar, porque el vestido, que intuyo, ahora te preguntaré, pero ahora la ropa, ya el estilo de ropa está cambiando un poco, ¿no? Ahora se está llevando más ropa ancha. No sé si eso beneficia o perjudica a estas personas. Pues a ver, la que quiere taparse le perjudica, porque al final está, de nuevo, muy reforzado a nivel cultural ahora o a nivel de moda el llevar ropa ancha. Entonces, si yo encima lo que quiero es ocultarme, me viene genial que ahora se lleven los pantalones anchos, las camisetas oversize, las blazers gigantes, todo esto, genial. Entonces, claro, a nivel de exposición, si encima la moda dice que eso ya no se lleva, ¿cómo le dices tú a una chica? No, te tienes que poner algo un poco más ajustado o algo que se vean los brazos o no tienes que llevar chaqueta, porque ahí, claro, encima ya entra la parte de ya, pero es que esto no se lleva. Entonces, es complicado. Por una parte, pues sí, ¿no? Parece que beneficia porque no necesitas para una ropa súper ajustada que tu cuerpo se vea de una determinada forma, que eso también se ve, porque total, como se lleva ahora esto, no De ancho. necesito estar ni muy delgada, ni que tenga estas curvas aquí, pero estas no allá y demás. Entonces, bueno, pues depende del caso, beneficia o perjudica. Pero claro, al final el momento de vestido es complicado, el enfrentarse a las tallas. Hace tiempo hicimos un taller llevado a la calle, cogimos, imprimimos en un folio, pues como dos tablas, ¿no? Para hacer una comparativa en dos tiendas míticas de aquí de España. Y teníamos que seleccionar una prenda de ropa, tipo pantalón, yo qué sé, e ir a dos tiendas a mirar la misma talla con un metro, cómo eran realmente las medidas de esos pantalones, mismo modelo, misma talla, solo que en tiendas distintas, aunque encima esas tiendas pertenecen a la misma Ujú. empresa. Y es una barbaridad. O sea, hasta ellas alucinaban de decir, es que no puedo creer que una 38 en esta tienda la cadera sean, me alimento, porque además yo de números controlo fatal, 57 centímetros y el mismo pantalón, misma talla en la otra tienda sean 50. O sea que haya 7 centímetros de diferencia en la cadera. Pues es que es inhumano. Comparábamos también los maniquís, medíamos los maniquís y es una barbaridad. Y tú dices, oh, pues es un maniquí. A lo mejor nadie de los que nos está escuchando dice, pues nunca me he parado a observar un maniquí. Ya, pero inconscientemente, o sea, es que había un maniquí que el brazo a lo mejor era como mi muñeca. Y la ropa propia que le ponían al maniquí estaba sujeta con pinzas por detrás porque es que no es realista mostrar ese cuerpo. Entonces, claro, poder hacer este tipo de talleres también, un poco de choque de realidad, ayuda también mucho a ver que, pues sí, que un día voy a una tienda y la que supuestamente es mi talla no me vale, no implica que yo esté mal, es que la industria es la que está mal. Bien. Pero claro, también cómo les haces pensar que el problema no es de ellas, sino de algo mucho más grande, mucho más estandarizado, como una tienda de ropa. Pues claro, eso también cuesta Porque también en cuanto al vestido hay muchas dificultades, ¿no? un montón. De hecho, muchas veces como he llegado tarde porque me he empezado a vestir y es que no me veía bien con nada. No me vale nada de mi ropa, no me siento a gusto con ella, no me vale, pues eso, a nivel de recuperación no hay mucho cambio de peso a lo largo del proceso y a lo mejor hay necesidad de comprarse ropa. Entonces, a lo mejor cuando tú empiezas a comprarte ropa porque necesitas una talla más grande, ese choque también hay que trabajarlo porque obviamente genera mucho rechazo, porque al final estás comprobando, ahí sí, que estás subiendo de peso. Entonces, por mucho que vayas trabajando, ese choque igualmente de enfrentarte a una talla de ropa que no es la que quieres
y que no es la que tenías, pues genera mucho malestar. Entonces, claro, también hay que dar espacio a, pues, incluso a veces en el propio centro, con chicas que en verano en Madrid estamos a 45 grados y te vienen con sudadera. Y dices, ya, pues lo que decía, ¿no? Para el paseo, que comentaba antes. Tienes que salir al paseo sin sudadera. No voy a salir al paseo sin sudadera, ya, pero tenemos que hacerlo. Aunque sea 15 minutos, aunque sea, pero hay que exponerse a eso. Entonces, pues igual, todo el rato, y lo que les validamos mucho a ellas es que de verdad todo el rato se tienen que estar exponiendo a cosas. Todo el rato. Y no es por eso, decía al principio que, y en el otro programa, que no es solo la alimentación. Es que la alimentación es la puntita del iceberg, Mm. pero es que abarca tantísimas cosas el TCA que trabajar todo el rato sobre lo que hay que trabajar es agotador para ellas. Entonces, pues también hay que darles ese espacio de validarlas y reconocerles todo lo que hacen, porque de verdad que, o sea, yo me pongo en su papel y tiene que ser agotador. No, porque eso de lo que tú decías del choque de realidad, que te quería preguntar, ¿no? Cuando ya ella se da cuenta de que está aumentando de peso, hay mucha más resistencia a seguir en las sesiones y a seguir trabajando contigo, o bueno, o allí en el centro, o estás Mm. viendo como que después de todas esas sesiones grupales y del pensamiento crítico que las generas y tal, mejora mucho esa resistencia. Mejora mucho, porque además, si están empezando a subir de peso, es porque a nivel de alimentación y de síntomas están mucho mejor. Es decir, como no, que va todo acompañado. Si a nivel cognitivo se está trabajando cosas, se ve también en la práctica que pueden empezar a tolerar más tipos de alimentos, más cantidades, menos control sobre el ejercicio, empiezan a recuperar mucho más el control real y el que deberían tener de su vida. Entonces es verdad que obviamente eso genera un choque, pero como ya hay mucho trabajado y por supuesto la parte de renutrición es brutal, o sea, a nivel de cabezas nota muchísimo las que están en infrapeso o en desnutrición, cómo el cerebro no rinde. Es una barbaridad. Y al contrario, ¿no? Como a medida que empiezan a renutrirse, su cabeza empieza a funcionar mucho mejor, empiezan a funciones ejecutivas recuperarlas un montón. Entonces, también ese choque, si tú lo trabajas en sesión, su cerebro realmente ahora sí que está funcionando, antes no. O sea, antes el cerebro está en modo supervivencia porque es que no tiene de dónde tirar. Entonces también eso como que va todo mucho más acompañado. Se puede generar un momento de ambivalencia, de decir, no me está gustando, o sea, vale que esté recuperándome, pero esto me ha generado malestar, esto me he pasado muy mal, esto me ha generado mucha ansiedad. Pero bueno, se trabaja y es verdad que hay, lo que tú dices, menos resistencia porque suele ir todo un poco de la mano. Y te quería preguntar también, el tema de vómitos, ¿no? El evitar la comida, cuando hay un aumento de peso, ¿vuelve a aparecer eso o se controla mucho mejor? Pues de nuevo, va un poco en la misma línea, ¿no? Si yo empiezo a estar mejor, entiendo que, bueno, ha subido, o sea, que nos estamos centrando al final, claro, como en un perfil muy restrictivo de infrapeso que empieza a ganar peso, pero bueno, que también está a la inversa. Pero sí, digamos que el peso se empieza a normalizar cada uno en el punto en el que necesita. Síntomas de este tipo, igual, suelen ir de la mano. Entonces, a medida que vamos mejorando, a lo mejor hay momentos, pero ahí sí que hablaríamos entonces de una recaída, donde empieza de repente a haber un aumento de los síntomas de forma súper significativa, cuando había habido un parón o cuando había conseguido estar meses, semanas y demás. Entonces, bueno, eso se habla, se sitúa, se intenta ver qué cosas han pasado para que se haya llegado a eso, ¿no? qué variables han ocurrido a corto o medio plazo o en su vida para que esto se haya podido volver a disparar y ya está, y se sitúa de nuevo y se trabaja con total naturalidad. O sea, de hecho, en las etapas del cambio que trabajamos con las chicas, la recaída la incluimos, porque asumimos que en un proceso de recuperación va Puede a haber. haber antes o después. Lo que pasa que, claro, una recaída no significa que si yo empecé tratamiento aquí y él llega a estar aquí, la recaída me va a volver a estar aquí. No, a lo mejor la recaída me hace, en vez de estar aquí, bajo aquí. Entonces, bueno, ya partimos de otra base, hay mucho trabajado anteriormente y eso nos permite como volver a ponernos en marcha mucho, mucho más fácil y desde otro punto que sea mucho más accesible tanto para ellas como para nosotros. Y un objeto que puede afectar mucho, la báscula. ¿Sí? Eso, claro, si hay báscula en casa, puede promover a que se estén controlando continuamente el peso. ¿Cómo Ujú. trabajáis eso?
pauta de eliminar básculas de casa. Es que, Pero además, eso es algo que yo haría con cualquier persona del mundo. O sea, quiero decir, el hecho de que haya una báscula en casa implica a que tú estás controlando tu peso. ¿Para qué? O sea, ¿por qué hay una importancia que tú le das a tu peso? ¿Por qué hay una báscula en tu casa? ¿Y por qué te pesas diariamente o una vez a la semana, una vez al mes? O sea, ¿qué hay detrás de que tú tengas una báscula en casa? Entonces, es una pauta que en general creo que todos mis compañeros o cualquier persona que se dedique al mundo del TCA extrapolaría a la población general. ¿Cómo no lo vas a hacer encima en casas donde hay un trastorno de la conducta alimentaria que además está activo? Y muchas veces los padres es como, ya, pues que a mí me viene genial tenerla. Bueno, yo la escondo. Sus hijas tardan 2 días en encontrarlas y en usarlas, o sea que eso es así. Entonces, la pauta general, ya te digo, pero para cualquier persona en el mundo, que no haya una báscula en casa. O sea, no te va a aportar nada beneficioso. Si te alegras porque has bajado de peso, raro. Quiero decir, ¿por qué? Y si al revés, si de repente ves que has subido y tú sientes malestar, ya sabes que eso ahí no te está haciendo bien. Entonces, eh, recomendación general de este programa, el mirar las básculas. sí, a lo mejor la gente que se dedique, ¿no?, al powerlifting o cosas de estas, que sí quieran controlarse el peso, pero realmente para la población general te genera a lo mejor más problemas emocionales de pesar, o no estoy consiguiendo el peso que quiero o estoy reduciendo demasiado mi peso. Claro, pero ahí ni siquiera, no, una báscula realmente te dice el peso, no te habla de salud. O sea, si a mí estás diciendo una báscula de estas, pues nosotros tenemos una en el centro para controlar a nivel físico cómo están las chicas, que de estas que te miden porcentaje de músculo, de grasa, cómo se reparte, tal, no sé qué, cómo está en tu cuerpo. Todavía ahí, te digo, en según qué casos, para según qué personas y demás, bueno, pero realmente es que una báscula que lo único que te dice es el peso, es que no te está dando información de ningún tipo. O sea, puedes haber subido de peso porque tienes más músculo, puedes haber subido de peso porque has ganado más grasa, o sea, quiero decir, pero es que no te da ninguna información real. Y basar la salud simplemente en el peso En un nos número. aleja muchísimo de lo que realmente debería ser el concepto de salud. Mm. Pues sí. Se me quedan muchos temas porque tú te tienes que ir. De verdad, esto lo bueno que me va a servir para, no, nos va a servir para más partes, porque de verdad es que cada vez que hablamos de este tema me generan muchas dudas, más preguntas y al final de un guión que tengo no sigo ni el guión y voy a ir preguntando conforme vamos hablando. Pero es que se me ha quedado preguntas sobre el entorno, la participación, el ocio, todos esos temas, la familia. Pero bueno, esto sirve para ver una tercera o una cuarta parte más Ojalá. adelante. Sí te quería preguntar un poco, Sí. concienciación sobre los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Qué crees que hace falta para que cada vez la población general se vaya concienciando más sobre estos trastornos, sobre no decir cosas que no se deben de decir y también apoyar un poco y dar a conocer lo que está ocurriendo? Pues mira, creo que llevarlo a la población general. Quiero decir, en la parte de que hablábamos antes, ¿no? De comentar o no sobre el cuerpo de las personas, creo que cualquier persona del mundo, cualquier persona que esté escuchando o viendo esto, puede recordar algún momento en su vida donde han hablado de su físico y se ha sentido mal al respecto. Entonces, ya solo si a ti, que en principio no hay ninguna patología, te hace sentir mal el que alguien opine sobre tu físico, porque es que tu físico eres tú, o sea, quiero decir, no lo puedes cambiar, puedes variarlo, ¿vale? En según qué medida, pero vamos a, o sea, si tú a mí me criticas o me haces sentir mal por algo que soy yo, es que me siento mal y a todos nos habrá pasado. Entonces, desde ya la propia empatía, aunque sea por egoísmo, a mí esto me hizo sentir mal, entonces vamos a dejar de hacérselo a los demás. Y luego, mucha gente no es como, Buah, pues a mí me habrán llamado gorda no sé cuántas veces y no me ha pasado nada. Pues qué suerte. Pero es que hay gente a la que sí le pasa. Y lo que decía, o sea, además los TCAs igual es de las enfermedades con mayor tasa de mortalidad. Ya no solo por el TCA en sí, por la propia desnutrición que pues, el cuerpo falla porque el corazón no da para más, sino porque a nivel anímico, lo que decíamos, también va asociado a mucha parte ¿no? depresiva y demás. Entonces, puede llevar a las personas a quitarse la vida. Entonces, vamos a ser conscientes de que no es simplemente hablar del cuerpo de una persona, que
de nuevo, el cuerpo es simplemente lo que esa persona puede cambiar de todo el descontrol y todo el malestar que tiene en su vida. Entonces, vamos a intentar, entre todos, no sumar más factores de riesgo a las personas que ya están en riesgo de por sí. Y a nivel de concienciación, pues es que ojalá que no se necesitase nada, porque tampoco sabría qué decirte, ¿no? Te diría, pues que de repente sea algo escandaloso, que salga muchísimo en las noticias, pues que para eso entonces mucha gente tiene que estar sufriendo y ojalá no haga falta eso. No sé, que se mejoren condiciones, que en los colegios se deje de hablar de IMC, que se dejen de hacer pruebas, que a mí, por ejemplo, yo recuerdo en segundo de la ESO que nos hicieron hacer nuestro IMC delante de la clase, que Sí. o sea, yo ahora lo pienso y digo, qué necesidad exponerte así con, que tienes 14 años o algo así, y que te digan, Encima la peor edad, ¿no? Donde claro, más podría ocurrir. y que tengas que decir en alto si según tu IMC estás en infrapeso, normopeso, en sobrepeso o en obesidad, delante de tus compañeros. Pues cosas que no van a ningún lado, que se dejen de fomentar las dietas, que normalicemos cualquier tipo de cuerpo, que se estandaricen las tallas. O sea, es que hay tantísimas cosas por hacer que, bueno, al final lo único que podría decir es eso, que lo que esté en nuestra propia mano lo intentemos gestionar, intentemos ser conscientes del poder que tienen nuestras palabras y nuestras acciones, ya no solo en nosotros, sino en los demás. Y, poco más. O sea, muchas cosas habría que decir, pero al menos eso, que nos quedamos con ser conscientes de lo que tenemos. Y bueno, Paula, ya la última cosa, un mensaje para toda aquella terapeuta ocupacional o aquel estudiante, incluso persona que nos esté escuchando, ¿qué mensaje le darías sobre el rol de la terapia ocupacional, los trastornos de la conducta alimentaria y para que se anime un poco a conocer más sobre esto? Pues a ver, que es un mundo, o sea, es muy duro y yo siempre voy con eso por delante. No voy a pintar un mundo de rosa ni muchísimo menos. Es un ámbito muy complicado, muy duro, pero lo que dije la otra vez, al final tenemos una profesión que valora tantísimo lo cotidiano y lo chiquitito, porque somos conscientes de todo el proceso que tiene que hacer una persona para poder llevarlo a cabo, que en este mundillo se ve muchísimo de eso. Entonces, a nivel personal y profesional, reconforta mucho el saber que puedes ayudar de tantas formas distintas. Y fíjate que hoy solo hemos hablado de descanso, alimentación y poco más, pero podemos ayudar de tantísimas formas a una persona que claramente hay un papel ahí que nosotros como terapeutas ocupacionales tenemos que ocupar. De hecho, pues eso, por algo, la ley ampara que en un hospital de día de salud mental tenga que haber un terapeuta ocupacional, porque claramente tenemos algo que trabajar ahí y algo no pequeño, precisamente. Entonces, nada, sí es verdad que es un ámbito que normalmente en las universidades no se suele fomentar mucho, yo creo, al menos en mi caso no se habló demasiado de ello, si se hablaba es como una utopía, que muy pocos consiguen llegar a trabajar ahí y demás. Pero bueno, creo que si realmente es algo que te interesa, que te mueve, que te genera algo, eh, que tienes que luchar por estar aquí, por, bueno, pues intentar ayudar a las personas que más lo necesitan, que de verdad hay mucho por hacer. Y bueno, si alguien más quiere aprender sobre este tema, os dejo la primera entrevista, además de esta, y también el perfil de Paula en Instagram que se llama Terapeuta Ocupa Mental, donde encima tenía una sección entre todos donde Sí. habláis de todos estos temas, ¿no? Sí, eso es con Carmen. De hecho, este domingo tenemos uno y nada, ella también es terapeuta ocupacional en otro hospital de día de aquí de Madrid, de TCAS. Entonces, bueno, pues juntas, ella me lo propuso hace un año, yo creo, pues eso, divulgar un poco sobre este mundillo tan desconocido, sobre el que tanto hay que hablar y dar a conocer. Así que eso, en nuestros perfiles guardamos los directos, también tenemos alguna publicación y demás, o sea que siempre intentamos tratar temas relevantes e importancia que puedan eso, ¿no? Generar interés en el que lo escuche. Así que eso es, este proyectito lo tenemos las dos y nada, todos sois más que bienvenidos de uniros. Seguro que va bien y seguro que ayuda mucho. Además, tenemos que coordinar a ver si en algún momento podemos grabar los tres para hablar de TCAs y casos Ujú. clínicos, porque lo que te decía, se me han quedado muchas cosas en el tintero, Ya. también suicidios y tal. Pero te agradezco mucho, Pablo, una vez más por estar aquí. Ahora te dejo ya que tú despidas. Y eres bienvenida cuando tú quieras. Esta es tu casa para seguir hablando de este tema y porque ya te has convertido en una referente, los trastornos de la conducta alimentaria.
Así que para el resto, muchas gracias siempre por el apoyo. Nos vemos en el siguiente episodio donde abrimos ya nueva sección, Ocupando el Mundo, donde nos vamos a ir, nos quedamos dentro de Europa, nos vamos a Alemania y hablaremos con una persona que está trabajando en una ciudad de allí, de Alemania. Así que nada, muy enriquecedor. Paula, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Ah, que por cierto, vas a estar en la Acento Sí, 2026 aquí en esto Málaga. no lo había dicho por ningún lado, pero sí, 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 en marzo estoy por allí, por tu Así tierra. que pronto lo haremos oficial, Ujú. pero podéis contar con Paula para prontito aquí en Málaga. Así que nada. Sí, 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 sí. Pues nada, muchísimas gracias, Jorge, por invitarme. Ya te decía al principio de todo esto que para mí es un honor que hayas querido contar conmigo y que ojalá a la gente este programa le siga interesando. Y si hay que hacer una tercera, cuarta, quinta parte, yo vamos, encantada. Siempre estoy súper, súper cómoda, se me pasa todo rapidísimo. Así que yo feliz de poder hablar de este tema y del papel que como TEOs tenemos en él. Así que muchas gracias de nuevo. Chao, chao, adiós. Adiós.